Ya, vamos a ver las diapositivas, la teoría, el capítulo 12, el control. A ver, para cuando lo he puesto, creo que para mañana de mediodía a media es el control de entrada. Ya, no, está mal. A ver, ajustes. Ya va a ser mañana, que es primero. De mediodía a medianoche. Ya, este es el normal de lectura, por. Listo. Ya, y el de PMP está para el sábado de mediodía a medianoche. Ya, el PMP es ya lo he visto, son el tipo de preguntas PMP. Ya, esta es la plantilla de lo que vamos a hacer ahora, que es una plantilla de selección de proveedores, y la suben acá como siempre, a la carpeta. Ya, ¿qué vemos en gestión de adquisiciones? En realidad, otro nombre que se le puede dar es gestión de contratos, sobre todo en el tema de proyectos. Cuando hay proyectos en empresas mineras, en empresas grandes, y lo que pasa usualmente en estas empresas es que mucho del trabajo se terciariza, o lo hacen terceros. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, un mantenimiento, una instalación, se gestiona mediante contratos. Entonces hay empresas contratistas que vienen y se trabaja con ellos. Entonces, todo el tema de adquisiciones, que también podríamos llamarlo gestión de contratos, lo pueden ver de dos maneras. O son ustedes los de la empresa contratista, que tienen que trabajar o no, trabajar, gestionar con la empresa contratante, o lo pueden ver de la otra manera, como la empresa contratante gestiona con una contratista. Entonces tienen dos escenarios. Ustedes son alguien que está gestionando, contratando a alguien y está gestionando ese contrato para los servicios que les tienen que ofrecer a su proyecto, o su empresa está haciendo un proyecto para alguien y como parte de ese proyecto tiene que gestionar un contrato. Entonces son dos lados, ¿no? Pueden verlo desde ambos lados. ¿Qué dice la teoría? Es comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. Ya, incluye las compras, ya, o sea, compras normales, una adquisición de material se incluye dentro de gestión de adquisiciones. Pero recuerden que es más usado para el tema de gestión de contratos, es decir, para gestionar servicios. Ya, un servicio de instalación, un servicio de mantenimiento, un servicio de consultoría, etcétera, cualquier tipo de servicios. Y incluso más importante cuando es gestión de resultados, que es lo que está un poco más de moda, se usa más. Ya, un contrato fundamentalmente se usa cuando lo que buscas adquirir es un resultado, cualquiera que sea, ¿no? Lo que llamarían usualmente proyectos llave en mano. Por ejemplo, una empresa minera como un Cerro Verde contrata a otra empresa de proyectos que es Fluor para que haga los trabajos o para que le construya su planta, una nueva planta o ampliación de una planta, que fue lo último que hicieron. Eso pueden ser contratos enormes, ¿no? De cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares. ¿Ya? Y te pagan por un resultado. Y tú tienes, y Fluor, por ejemplo, o esa empresa tiene que hacerlo todo. Contratar al personal en Arequipa, poner sus instalaciones, gestionar todas las adquisiciones, la ingeniería de detalle, la ingeniería de diseño, todo. En lo que respecta a Cerro Verde, ellos ponen personal para, para recibir todos esos resultados, todos esos entregables. Ya ellos tienen personal dedicado a recibir, tampoco es que lo reciban y no, y no digan nada, no simplemente lo reciben, sino que tienen que verificar y verificar paso a paso todos los trabajos que se están haciendo y cómo se están haciendo, sobre todo en proyectos de ingeniería grandes. Ya toda esa gestión se encarga o es metodologizada, digamos, por el PMI mediante este capítulo, ¿no? Gestión de adquisiciones. ¿Con qué procesos lo usa planificar las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, administrar las adquisiciones y cerrar las adquisiciones? Esos cuatro.
Ya una manera muy sencilla en realidad de organizarlo. Dos opciones, lo que les comentaba, la organización como compradora. Como compradora, ¿qué puede gestionar? Contratos, órdenes de compra, órdenes de servicio. ¿Ya? Y la organización como vendedora. En ese caso, lo que tiene que hacer es administrar el contrato. ¿Ya? En este caso, como vendedora, esta palabra contrato se tiene en su modo general, porque en el fondo, orden de compra y orden de servicio, en el fondo también son contratos, porque son compromisos legales, legalmente vinculantes. Entonces, ¿qué es el contrato? Es un documento legal entre un comprador y un vendedor, y es un vínculo legal sujeto a resolución en los juzgados. ¿Ya? Si tiene el nombre de contrato es más fuerte, si es contrato tanto es más fuerte, incluso tienes que llevarlo a un notario para que lo legalice, es más fuerte en general. Pero la orden de servicio y la orden de compra, por concepto, también son contratos, porque son documentos legales entre un comprador y un vendedor, y también establecen vínculo legal. ¿Ya? Entonces, en su concepto más general, las órdenes de servicio y las órdenes de compra también son contratos. Un acuerdo vinculante para las partes en el cual el vendedor se obliga a proveer productos, servicios o resultados, recuerden, esas tres cosas, y el comprador se obliga a proporcionar dinero u otra contraprestación válida. ¿Ya? Entonces, esas son las que tiene. El acuerdo puede ser simple o complejo y puede reflejar la simplicidad o complejidad de los productos entregables, es decir, dependiendo de lo que se está adquiriendo, puede ser bastante complejo en su desarrollo. Incluye que términos y condiciones, y puede incluir otros temas, tales como la propuesta del vendedor, literatura de marketing, esos como anexos, y cualquier otra documentación en la que el comprador se base para establecer que el vendedor debe realizar o proporcionar, lo que el vendedor debe realizar o proporcionar. Entonces, recuerden, cuando se vean lo de los contratos, tiene que quedar muy claro qué es lo que se va a dar. Los contratos usualmente, como siempre son más complejos, están llenos de supuestos, llenos de restricciones. A más complejo sea el contrato, obligatoriamente tienes que llamar a un abogado, ya para que lo revise, abogados especialistas en esto. Y el abogado, y ustedes también, lo que tienen que hacer es, por eso los contratos son muy gruesos, llenar todos los posibles espacios que su organización requiera que se llenen. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Si, otra vez, papelito manda, todos queremos hacer las cosas bien, pero puede pasar de que algo vaya mal, algo no se especifique o no vaya bien el tema con la empresa. Y eso puede ser muy problemático, tanto desde el lado del comprador como del vendedor. Ustedes del lado del vendedor, su comprador no quiere recibirles el proyecto, no sé, por la razón que sea. Ya su comprador no quiere recibirles el proyecto, se puede rescindir el contrato, ustedes tendrían que en el peor de los casos exigir que se les pague ante el Poder Judicial. El vendedor le dice, va a tener que, el vendedor tiene su propio abogado, entonces va a haber algún punto en las cláusulas del contrato que les va a tratar de decir, ustedes no entregaron esto, y se puede crear todo un tema. Ya, o sea, sería ideal, ¿no? Digamos, como en los viejos tiempos, que todo el mundo pudiese confiar en todo el mundo y pudiésemos trabajar solo de palabra, ¿no? Pero la verdad es que no es así y es mejor que no sea así, ¿no? Para que todo esté claro, para que no haya esos problemas después, es que se tienen contratos muy bien detallados, ¿ya? De manera de que la otra parte, ya con todo con todo sobre la mesa, con todo detallado, en ningún momento se sienta tentado o o en la posición de querer romper un contrato o rescindir un contrato, porque va a estar seguro de que todo el mundo va a perder, incluido él. ¿No? Entonces, esa es la ventaja de los contratos, y eso es por eso que es la importancia de que tus contratos estén bien redactados. Ojo, contrato en el sentido general. Sus órdenes de compra, cuando tengan empresas o si tienen empresas, etcétera, sus órdenes de compra muy detalladas, especificado en las especificaciones técnicas.
especificado los precios, con IGB, sin IGB, especificados supuestos y restricciones, ¿no? ¿Qué pasa si no se entrega a tiempo? ¿Qué pasa si no me lo reciben? ¿Cómo me lo tienen que recibir? ¿Cómo se tiene que etiquetar la mercancía para que la reciban? Y todo eso viene, cuando ven incluso las órdenes de compra y ahorita vamos a los otros documentos, las solicitudes de cotización y todos esos documentos, todos vienen muy detallados. O sea, no solo los contratos tienen un montón de hojas, las solicitudes de cotización de Sauder, de minero, son 10 hojas, 15 hojas, por comprarte un par de componentes. Y todo está allí, todo está escrito, y todo está firmado, ¿no? Entonces, eso se hace para que no haya para que todo esté claro y todos somos amigos y nadie va a tener problemas después. Ya, una analogía es como una guerra, ¿no? O sea, ¿por qué por qué el Perú, por qué los países tenemos ejércitos? ¿Es para ir a una guerra? No, nadie quiere nadie quiere una guerra, ¿no? Y felizmente hacía mucho tiempo, con lamentables excepciones, ningún país ha ido a una guerra. Ya casi no hay guerras entre naciones. ¿Por qué? Porque todos tienen un ejército y saben que todo el mundo pierde si se va a una guerra. El instante en que un país deja de tener un ejército, se vuelve, salvo que tenga mucha protección diplomática de otros países, que al final es lo mismo, sabe que no se puede someter a que otro país lo ataque. Entonces, lo mismo acá, el contrato es como, sabes que todos estamos preparados. Yo, mira todo este contrato que tengo, y tengo mi ejército por si acaso, que son mis abogados. En un mundo civilizado eso se resuelve, en una sociedad civilizada eso se resuelve en las cortes. ¿Ya? Y de esa manera todos vamos a estar tranquilos, nadie va a entrar en conflicto, ¿no? Entonces, tener tu contrato, es como tener tu ejército, ¿no? Todo claro, todo listo, no va a haber problemas. ¿Ya? Y eso recuerden, lo mismo para órdenes de compra, lo mismo para órdenes de servicio, cuando ustedes las redacten y cuando las reciban. Y todos estos contratos, todo, sus órdenes de compra, sus solicitudes de cotización, todo, léanlo hasta la última coma. Ya, lean toditito. Ya son largos, son de 10, pero tienen que leerlo toditito, porque les detalla un montón de cosas. Y después van a estar en problemas de no haber cumplido algo, o no me dijeron, etcétera, ¿no? Entonces, eso para cuando estén trabajando. Todo léanlo hasta el final. Bueno, la gestión de las adquisiciones es pura teoría: planificar y comprar, planificar la contratación, solicitar respuestas de vendedores, solicitar selección de vendedores, esto lo vamos a ver, administración del contrato y cierre del contrato. Entonces, el orden que sigue. ¿Ya? ¿Qué hacemos cuando planificamos las compras? ¿Ya? Como ven, tiene un montón de entradas. ¿Ya? Principalmente la documentación de requerimientos. Ya recuerden que ustedes tienen su documentación de requerimientos, ¿se acuerdan? Con la que empezaron a trabajar el tiempo, que tenía una serie de requerimientos y les decía de dónde venía cada requerimiento. Con ese empiezan. Entonces van a ver, para cada requerimiento que tengan, ¿qué necesito adquirir? Y recuerden estas tres frases. ¿Ya? ¿Qué necesito adquirir? ¿Qué productos necesito adquirir? ¿Qué servicios necesito adquirir? ¿Y qué resultados necesito adquirir? Ya, por ejemplo, en alguno de sus casos había una aplicación, un aplicativo. Ya, entonces, ¿cómo lo van a adquirir? ¿Como un servicio, como un producto, como un resultado? Eso varía todos los escenarios posibles, porque lo pueden adquirir. Imagino que debe haber dando vueltas por ahí aplicativos para domótica, que lo venden con licencia. Entonces, eso es directamente un producto. Ya lo quieren directamente, incluso ustedes pueden configurarlo, etcétera. Ahí tendrían que pensar la seguridad de este aplicativo lo usan 20 millones de personas en el mundo y no habrá por ahí un hacker que quiere meterse en ese aplicativo para hacer cosas. ¿Ya? En ese ejemplo, por ejemplo, las cámaras de seguridad tan comunes que están, ¿no? Saben que hay, como vienen por defecto ciertos valores de red y la mayor parte de gente los conecta, hay gente hay hackers, incluso puedes encontrar páginas donde pueden buscar
Tienes tu cámara y alguien puede estar entrando en esa cámara, ¿no? Porque la instalaste por defecto, pero no le cambiaste el password, etcétera, ¿no? Entonces, no todo lo puedes, tienes que tener en cuenta esas consideraciones. Lo adquieres como un servicio, es decir, contratas a una persona para que te haga el aplicativo, o lo adquieres como un resultado, contratas a una empresa para que te haga el software, ¿no? Entonces, ¿cómo adquirirlo, por ejemplo? Y eso se lo tienen que preguntar para cada uno de los eh, requerimientos que tiene en su documentación de requerimientos. Para cada uno se preguntan, ¿qué producto, servicio y resultado tengo que adquirir para crear para satisfacer este requerimiento? Una vez que hacen eso, ¿ya? Van a hacer algunos, ese es juicio experto en realidad, y de ahí hacen un análisis que se llama análisis de comprar o hacer, ¿ya? Lo que se llama análisis de fabricación propia o compra. El equipo puede producir un producto o servicio determinado o puede ser comprado, ¿no? Y ahí, ¿qué se preguntan? Hay uno parecido que es comprar o alquilar, en el fondo, eso es más antiguo, ¿no? Tiene que incluir todos los costes, tanto directos como indirectos, para saberlo. Es decir, en el fondo es un tema de decisión, terciarizo o no terciarizo esto. Contrato a alguien para que lo haga, o lo adquiero a alguien más. Ustedes tienen que preguntarse eso. Una manera sencilla, por ejemplo, de comprar o alquilar, digamos ustedes son una empresa de construcción, ya, entonces, o medianamente grande o grande, ¿no? Entonces, en una de las instalaciones que tienen que hacer necesitan una grúa de 100 toneladas, mediana, digamos. Una enfermedad chiquita, pero bueno, ya, 100 toneladas. Ya, y necesitan esa grúa. No la disponen ustedes, no tienen esa grúa. Y ahí podrían preguntarse, ¿voy a seguir haciendo más de estos proyectos o no? Entonces, compramos la grúa para dejarla como un equipo permanente de la empresa y luego trabajarla o alquilamos. ¿Ya? Entonces, es el tipo de análisis que tienen que hacer. Y ahí tienen que realizar todos los costos directos, ¿no? El costo de la grúa, como vimos cuando vimos costos, el costo de la grúa y lo dividimos entre todas, su vida útil. Nos va a salir cuánto va a ser. Ya, pero hay que agregarle los costos indirectos. Van a tener que contratar un personal para la grúa que va a entrar a su planilla. Van a tener que contratar mantenimiento para la grúa, los repuestos, la gasolina que, bueno, es para cada uno de los casos, más un costo directo, almacenaje de la grúa, que es un costo indirecto, ¿no? Entonces, todo eso lo incluyen y ahí deciden si es que comprar o alquilar. Esta decisión es muy interesante, es compleja a veces. Les sorprendería saber cuántas veces es más conveniente alquilar, ¿no? Sobre todo por motivos contables. Ya muchas veces esta decisión no es simplemente por los costos, sino por motivos contables, ¿no? Por ejemplo, la universidad, las computadoras que ustedes tienen en la universidad son alquiladas. Y eso es muy común en todas las empresas grandes, todas las universidades, etcétera. No es necesariamente por costes, es muchas veces por un tema contable. Ya, es decir, no te conviene tanto tener tantos activos, ¿no? Porque tienes que depreciarlos, es un tema contable. Eh, muchas minas, ¿ya? Y cada vez más, alquilan toda su flota de vehículos medianos, o camiones incluso, ¿no? Porque no les conviene tener eso como activo, sobre todo algo que circula tan rápido, o lo pueden sacar bajo leasing, ¿no? O sea, teóricamente sigue siendo dueño de eso el banco, ya que el banco pague que el banco vea los temas contables. Pero les puede convenir mucho. Por eso a eso refiere con costos indirectos, todos los costos indirectos. Y muchas de las cosas puede ser más conveniente alquilarlas. ¿Ya? Y perspectiva del proyecto y la estrategia de largo alcance. Es decir, el proyecto, imagínense un escenario en que el proyecto no es chiquito, sino que el proyecto es de 5 años. ¿Ya? Ahí te puede convenir comprar una camioneta que se va a depreciar en todo el periodo de 5 años. Ahí te puede convenir, ¿no? Estrategia de largo alcance, ¿no? Esta grúa que voy a comprar de 100 toneladas, ¿la voy a usar seguido? Sí, la vas a usar todo el tiempo. Haces tu cálculo y te conviene. ¿Ya? Entonces, todos esos análisis pasan por ese análisis y luego pasan al juicio experto.
¿ya? Y ahí desarrollan o modifican los criterios, porque está más o menos estandarizado, sobre todo en el texto que van a leer, para evaluar las ofertas o las propuestas hechas por vendedores. Acá es donde llaman, de acuerdo a la magnitud de su proyecto, a los expertos legales, tanto como comprador como vendedor, para revisar los contratos que te envían, para revisar los documentos que te envían, tu comprador como tu vendedor. Entonces, ambos lados van a tener su abogado. Términos y condiciones de las adquisiciones que no se ajusten a las normas. Entonces, hay abogados especialistas en eso. Una vez que van con ese juicio de expertos, deciden qué tipo de contrato van a usar. Es decir, acá deciden, acá analizan qué es lo que van a comprar o alquilar, digamos, o adquirir, ¿ya? Y lo afinan, digamos. Entonces, afinan los detalles de qué tipo de compra, qué tipo de adquisición, qué cosas tiene. Por eso se llama, no es juicio experto, es juicio experto. Voy a ir borrando. Usas juicio experto para determinarlo. Y también el juicio experto del abogado que contraten, digamos. ¿Ya? ¿Y qué tipos de contrato puede haber? Los contratos de precio fijo, que son los más comunes, precio fijo cerrado, precio fijo más honorarios con incentivos, precio fijo con ajuste económico de precio. En general, ¿a cuál le conviene más al comprador? Fijo cerrado. ¿Cuál le conviene más a los vendedores? Le va conveniendo, digamos, más uno de estos, ¿no? Precio fijo más honorarios, precio fijo con ajuste económico de precio, etc. ¿Por qué? ¿Por qué le conviene más al comprador? Porque en este contrato de precio fijo cerrado, todo el riesgo está en el vendedor. Pasa algo, hay algo por allí que no funcionó. O sea, es que, mira, nosotros pagamos un precio. ¿No? Entonces es el que más les conviene a los compradores. Ya, sobre todo para productos y para no hacerse complicar mucho, o sea, este es el más común. Para productos y algunos servicios. Conforme se hace más complejo el producto y el servicio, el vendedor te va a empezar a exigir más cercanía a estos, ¿no? Porque él también quiere reducir el riesgo y quiere compartir el riesgo. Ustedes con el escenario de vendedor van a querer más estos, quieren compartir el riesgo con su cliente. Y por eso, precio fijo más honorarios con incentivos, lo separa. Ya separa el precio fijo del servicio de los honorarios, que son cosas distintas, con incentivos. Y precio fijo con ajuste económico de precio. Ya, es decir, tienes un precio fijo, pero vas a poder hacer ajustes. Esto es muy común, sobre todo en contratos de mediano plazo y para obras civiles, obras públicas. ¿No? Porque como hay mucha incertidumbre, entonces, por ejemplo, tengo que hacer un tendido de una carretera, ya de tal lugar a tal lugar. Salvo que ya hayas levantado la topografía y todo o estés sobre una carretera que la vas a usar anterior, que la vas a usar como referencia, digamos, o como vía, no puedes estar muy seguro del precio fijo. No puedes estar muy seguro de esto. Entonces, va a haber cosas que pueden variar por allí, ¿no? Alguna cosa que no vieron en las inspecciones iniciales, etc. Entonces, por eso se le llama ajuste económico del precio. Se añade esas cosas. Ya, contrato de costes reembolsables, ya no es un precio fijo, ya no dice son 10,000 soles más mis honorarios más los incentivos, o 10,000 soles, pero lo podemos ajustar de tal manera, ya, sino que yo voy a hacer todos los gastos que son necesarios, te los voy a justificar con facturas y con justificación, eso constituye el costo, y sobre el costo me subes los honorarios, lo mismo, honorarios fijos, honorario con incentivos, honorario por cumplimientos de objetivos. ¿Ya? Típico de consultorías, de consultorías, lo van a encontrar más en consultorías, porque el consultor, digamos, tienes que hacer una investigación sobre las posibilidades, un geólogo lo traes como consultor, ¿no? Para una exploración minera, digamos. Entonces no sabes cuánto vas a gastar, cuánta gasolina, porque tienes que explorar un lugar, luego tienes que, de acuerdo a los resultados de esa exploración, tienes que ir a otro lugar, etc. Entonces tu costo no está determinado. Ya, entonces, todos mis gastos, que bueno, acá el término exacto es costos, todos mis costos te los voy a, todo lo que me ha costado hacer la investigación te lo paso, hacer el servicio te lo paso, y sobre eso me vas a pagar mis honorarios, que esos sí son fijos. También eso es lo que me va a costar
No lo sé, no sé cuánto me va a costar hacer todo esto. ¿Ya? Pero vas a pagar eso más 10.000 soles, ahí son picos. No, o 15.000 soles si encuentro tal cantidad de grado de pureza en las vetas de cobre o de oro. ¿No? Mis costos más honorarios siempre y cuando yo cumpla con investigar siete lugares, ¿no? Los 7 lugares que me has dicho. ¿No? Entonces ahí tienes 3 ejemplos de este tipo de contrato de costos reembolsables. Contrato por tiempo y materiales, ¿no? Entonces, hay materiales más el tiempo necesario para transportarlos, materiales más el tiempo necesario para instalar los equipos, ¿no? 10 horas, 20 horas. Ahora, ¿cómo se refleja todo eso una vez que tienes todos los contratos y adquisiciones que vas a hacer? ¿Cómo los gestionas? Los pones en un plan de gestión de las adquisiciones. ¿Qué tiene que venir en el plan de gestión? Ojo, ahí no estás diciendo cuáles son los contratos que vas a hacer, sino cómo los vas a manejar. ¿Ya qué tipos serán usados? Entonces tú dices, ya, para mis contratos de consultoría, que tengo que hacer 3 consultorías, voy a usar contrato de costo más honorarios fijos. Eso está en el plan. Para mis contratos de adquisición de servicios de programación, voy a usar un contrato de precio fijo más honorarios con incentivos. ¿No? Entonces, todo eso está en el plan. Y también, ¿quién preparará estimaciones independientes? ¿A qué se refiere con estimaciones independientes? Sobre todo si tus contratos, no es nuestro caso que vamos a hacer el ejercicio, pero sobre todo si sus contratos son con individuos o empresas fijas, ¿qué pasa eso? A veces no puedes tener digamos, tres cotizaciones para comparar, que es lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer es justo eso. Como a veces no puedes tener esas 3 cotizaciones para comparar y tienes que contratar con un solo grupo, con una sola persona, tú tienes que hacer que otra persona estime si esos costos son los adecuados, si no te está cobrando de más, ¿no? ¿Para qué? Para poder después negociar con esta persona, ¿no? Entonces, tienes que especificar quién va a hacer esas estimaciones independientes. ¿Cuál va a ser el equipo de proyecto? O quizás se encarga el departamento de compras de tu empresa, etcétera. ¿Cuáles son los documentos de adquisición estandarizados, si fuesen necesarios? Es decir, ¿qué pones ahí o adjuntas? Las solicitudes de cotización estándar, los contratos estándar, las órdenes de compra estándar, los formatos, las plantillas de esos tipos de documentos, y cualquier, como siempre, restricciones y supuestos, si vas a justificar adelantos o no, y las decisiones de fabricación propia o compra. No sé, ¿cómo vas a tomar la decisión de fabricación propia o compra, ¿no? Y sobre todo, ¿quién va a tomar esa decisión? Ya, a veces muchas empresas tienen vendedores precalificados, es decir, específicas que esté dentro de una lista de compradores. A veces se hacen las excepciones, ¿no? Generalmente las empresas tienen una lista de compradores, pero cuando tienen que comprar una empresa que solo le van a comprar una vez, ya, eso se llama one-time vendor, vendedor de oportunidad única. Ya, y hacen un proceso especial para comprarle a él. Pero en general todas tienen proveedores ya precalificados y seleccionados, generalmente por temas de calidad, es decir, a esos proveedores calificados les exigen tener ciertas normas de calidad. Y las métricas de las adquisiciones que se usarán. Eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que vamos a ver. Y lo mismo. Sí, qué raro. ¿Qué documentos usualmente se usan en las adquisiciones? Que les mencionaba antes. Solicitud de información, invitación a licitación, solicitud de propuesta, solicitud de cotización. Varía muy poco entre ellos, lo van a leer. Solicitud de información es no te estás comprometiendo todavía a hacer un proceso. Invitación a licitación es una invitación para que invitas a los proveedores solo para que todavía no cotizas, sino que invitas, oye, ¿estás dispuesto a participar en eso? Sobre todo en contratos grandes. Las más comunes en empresas pequeñas sobre todo, solicitud de propuesta y solicitud de cotización. La diferencia es que la solicitud de propuesta es algo más detallado para el proyecto. La solicitación de cotización generalmente es para productos o servicios muy puntuales. ¿Qué tienen que usar como criterio de selección de proveedores? ¿Qué opciones tienen? El precio, que es generalmente el más importante, la garantía, tiempo de entrega, creo que me falta acá, no sé si lo tengo acá atrás. Sí, a ver.
Muy importante. Esos son los más importantes, sobre todo en compras directas. Tipo de entrega. ¿Por qué estoy marcando estos? Porque es parte de lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿qué les estoy dejando a ustedes? ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Justo selección de proveedores. Entonces, ¿qué ejemplo puedo tener? Yo tenía el ejemplo que yo estaba desarrollando era adquisición de... Era un proyecto para hacer un sistema de enlace de datos para estaciones meteorológicas, creo, monitoreo ambiental, digamos. Entonces yo tengo un formato, que es este, que se llama criterios de selección. Ese me va a permitir seleccionar el candidato, seleccionar objetivamente, ¿ya? Y esto es para evitar sesgos, en el fondo para evitar, de cierta manera, para evitar corrupción, pero en general para evitar sesgos sobre la selección de un candidato. Entonces, por ejemplo, ¿qué criterio usaría? Agarro y yo voy a mi lista de requerimientos. Ahí un requerimiento me dice que las comunicaciones sean hasta un alcance de 2 kilómetros con cierta calidad de nivel. Cuando yo he hecho el diseño, he visto que para eso necesito entre todas las cosas que tengo que adquirir, una antena, un juego de antenas sectoriales. ¿Ya? Entonces, este va a ser el criterio de selección para el proveedor de antenas sectoriales. A ver, es un ratito. Acá le ponen los tres: producto, servicio, agregando, o resultado. Recuerden, tiene que ser una de esas tres. Producto, servicio, resultado. ¿Ya? Y adicionalmente, combinar. Producto, servicio, resultado. ¿Ya? Y también le van a poner ID del PDT. Eso para identificar dónde está. De dónde viene, ¿no? Listo. Con esas dos cosas y entonces producto, servicio, resultado le van a poner antenas, bueno, yo le pongo, ustedes van a poner sus cosas, antenas sectoriales, IDTLT, no sé, 3.1, 3.2. ¿Qué criterios van a usar para trabajarlos? Los básicos son, yo por eso puse esos, voy a poner esos tres: precio, garantía y tiempo de entrega. Ahora, tiene que considerar un enfoque técnico quizás, ¿no? Entonces, acá pongo precio, garantía y tiempo de entrega. ¿Ya? Yo podría poner esos tres, pero es decisión de cada uno. Yo aconsejaría una medición más de calidad. ¿Por qué? Porque es distinto tu antena sectorial. A ver, ¿qué marcas buenas hay de antenas sectoriales? Hyperlink. Me imagino que hay mejores también. Algunas antenas sectoriales de marcas desconocidas, ¿no? Ustedes que con... A ver, Ubiquiti creo que es mejor incluso, no sé. ¿Conocen otras marcas? Marcas de antenas sectoriales o de productos de comunicaciones, no sé. Entonces, por ejemplo, precio. Y acá hay un grado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces digamos que para las especificaciones de esa antena sectorial hay antenas sectoriales de $500, digamos, hasta 1000. ¿No? Entonces le van a poner un rango de precios acá. Ya obviamente a más económica es mejor. Entonces le voy a poner acá de 500 a 600. Pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 escalas, no hay problema.
de 600 a 700, 700 a 800, 800 a 900 dólares, digamos, más de 900. La más cara, no, está al revés, perdón, me he equivocado. A más barata, en este caso de precio, es mejor. Que más cara es peor, por el precio, solo por el precio. Ahora, garantía. Entonces puede ser uno para menos de 6 meses, y es al revés, a menos garantía, menos tiempo de garantía, menos puntaje, y puedo poner incluso 3 niveles acá, 1, 3 y 5, ¿no? De 6 a 12 meses, mayor a 12 meses de garantía, ¿no? O sea, falla en ese periodo y te lo cambio. Tiempo de entrega, lo mismo, a menor tiempo de entrega mejor, entonces 5 días o menos, acá 15 a 30 días, más de 30 días. Y finalmente, calidad. Y ahí, bueno, lo que les preguntaba, ¿no? Ustedes tendrían que revisar cuál es para ustedes la mejor marca de antenas o de lo que han visto. Ustedes son más de comunicaciones que yo. Ubiquiti, profe. Ubiquiti, ¿no? Entonces yo puedo poner que las siguientes marcas acá, Ubiquiti, no sé, otra marca XX, una serie de marcas, para mí van a tener esa categoría 5. ¿Cuál sería no tan buena? Elcom. Entre Elcom y D-Link o TP-Link, no sé, alguna, digamos. Entonces, las marcas TP-Link, XX y YY, X. Y menor a uno, puedes poner, por ejemplo, alguna marca china, ¿no? Wang, qué sé yo, alguna que habrá por ahí, y desconocidas, ¿no? Por defecto pongo ahí desconocidas, si no las conoces, que probablemente la marca no sea muy buena. ¿No? Otras podría poner acá, ¿no? Y ahora se le pone una marca. Ojo que este criterio también es un poco subjetivo, pero también hay maneras de hacerlos objetivos, ¿no? Por certificaciones de calidad, etcétera. Otra vez, estos criterios varían de adquisición en adquisición. Entonces, pongo estos criterios acá y ustedes van a imaginar eso, investigarlo un poco, los precios, etcétera, ¿no? Para algunas de sus adquisiciones, las que hagan. ¿Ya? ¿Qué se haría usualmente y qué voy a hacer, por ejemplo, yo si esto les viene en el examen? Yo les daría una serie de cotizaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso yo podría, se pide generalmente mínimo 3 cotizaciones de 3 proveedores. Hay candidato 1, candidato 2, candidato 3, y ustedes le piden es por lo menos esto, por eso que tiene que estar bien redactado y estandarizado esas solicitudes de cotización. Por lo menos esto, información es su cotización. Entonces, su cotización va a venir el precio. Ya precio por unidad, tienen que ser específicos, o sea, por ejemplo, acá precio sin IGB, para que puedan compararlo bien. ¿Ya? Y ahí va a venir el precio. Ahora, ustedes que tienen que decidir acá, ¿qué tanto peso, es una decisión, qué tanto peso le dan a cada uno de estos? ¿Qué tan importante es para ustedes el precio o no? Depende mucho del proyectista, del proyecto, si el proyecto no tiene mucho margen financiero, etcétera, va a ser muy importante el precio. Entonces yo le puedo dar un margen de 0.5 al precio. Otra cosa importante por prisas es la garantía, 0.3. Y estoy dejando un poco de lado tanto la calidad y los otros temas, aunque aún lo estoy tomando, ¿no? Solo para verificar que sea al 100%. A ver. Hasta que acá es coma, 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 coma. No es un C15, C18.
año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces lo voy a poner acá, todos, perdón. Ya está. Entonces, tiene que sumar el 100%. Candidato 1, acá tendría que poner el nombre, la empresa que les está vendiendo, les ha cotizado las antenas. ¿Ya? ¿Y dónde clasifica esa? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la empresa, leo la cotización y la empresa 1 me dice que por las antenas marca Ubiquiti, ya me va a cobrar $1,100. ¿Ya? Entonces, ahí le pongo acá 1 de calificación. Ya, luego esa misma empresa me dice que su garantía es de 18 meses. Entonces su garantía es 5. Ya, esa misma empresa me dice que el tiempo de entrega va a ser en 4 días. Entonces también 5. Ya, y además son Ubiquiti, ¿no? Entonces también garantía 5. Perdón, calidad 5. Tengo otra empresa, ya que es lo contrario, o sea, más económica, digamos. Entonces me dice, ya. Y yo te lo voy a vender a $500, ¿no? Entonces, ya, entonces en precio 5. Pero te lo voy a entregar de acá 12 meses, ¿no? 5 también acá. Ya, ojo que esto es ojo, el tiempo de entrega no es que yo la necesito de acá 3 meses y voy a poner en mi cotización mi tiempo de entrega más de 6 meses. En esa solicitud de cotización ya les dices que el tiempo de entrega mínimo tiene que ser 3 meses. Es más, voy a hacer eso mejor porque mucho es 12 meses. Perdón. Estoy equivocando. Garantía. Entonces, mi garantía es, en esta empresa que es más económica, me da una garantía de 6 meses. Entonces, le pongo acá 1. Tiempo de entrega, ¿no? Y como es más económica, a mí se me lo va a entregar en 30 días. Entonces, 1. Y bueno, es una antena totalmente desconocida. Cumple las especificaciones técnicas según el datasheet, pero es totalmente desconocida. Entonces, 1. Pero tiene buen precio. Y la otra es a la mitad, ¿no? Entonces, 3, 3, 3, 3. Multiplico este por este. 1. Perdón, acá voy a fijar esta. Se ve bien. No, no me salió bien. ¿Vean? Ahora sí. Sumo todos esos, ¿no? A ver, voy a variar una acá. Tres. Entonces, la que sume más puntaje, ya de todas ellas, esa gana. Y a veces les va a coincidir de que haya, podría pasar de que haya empates, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los dos candidatos. Entonces, ahí pueden entrar en consideración otros valores, o lo que pueden hacer es aumentar la cantidad de niveles de acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, empatan ellos dos y su mayor consideración es el precio. ¿Ya? Entonces, si la diferencia es, por ejemplo, de 800 a $850, entonces ahí varían el precio que les van a ofertar. ¿Ya? Entonces, la que tiene la mayor puntaje acá, esa es la que gana y la que tiene el criterio. ¿Para qué me van a hacer estas? Me van a hacer para tres elementos de sus adquisiciones. Y otros van a ver. Y lo que quiero es que uno sea un producto, como este caso, otro sea un servicio y otro sea un resultado. ¿Ya? Y todos tienen que tener relación con su sistema. Ya no,
los precios, etcétera, de preferencia busquen páginas web, etcétera, pero lo demás lo pueden ir imaginando, digamos, o imaginando algún buen criterio para sus sistemas. Entonces, esta es la que van a hacer para la siguiente clase, porfa. Ya eso es para el sábado. Ya el sábado mismo se revisa y se integra. Ahora, ¿qué criterios de selección pueden haber? Yo les he puesto precio, garantía y tiempo de entrega. ¿Ya? Pero sobre todo, y a más complejo sea la adquisición, puede haber otros, comprensión de la necesidad, por ejemplo, que también entiende la necesidad que ustedes tienen en el proveedor. Costo total o ciclo de vida, sobre todo para maquinaria. Por ejemplo, los volquetes mineros, ahí viene el ciclo de vida, cuántas toneladas va a poder cargar a lo largo de todo su ciclo de vida de 15, 20 años, costos totales con reposiciones de los motores. Puede haber camiones que son más caros con su costo inicial, te cuestan, qué sé yo, $2 millones de costo inicial, pero que cuando ves todo el costo total a lo largo del ciclo de vida, por la calidad de sus productos, porque no, de su motor, por ejemplo, eh, a lo largo de todo el ciclo de vida es más económico, porque puedes tener otro volquete que te cuesta $1 millón, pero tienes que estar cambiando el motor que te cuesta $200,000 cada 5 años. En cambio, el otro volquete nunca tienes que cambiar. Todo su ciclo de vida de 15 años no tienes que cambiar el motor, te va a salir más barato. Capacidad técnica de la empresa, sobre todo para contratos, el riesgo que tienes de adquirir con esa empresa, el enfoque de gestión, el enfoque técnico que usa esa empresa, qué tanta calidad o qué tantos buenos profesionales tienen en su staff, capacidad financiera, por ejemplo, cuando contratas seguros o con bancos, sobre todo en proyectos grandes, capacidad de producción e interés, ¿ya? ¿Qué capacidad tiene de producción una empresa si contratas para grande cantidad de material? Tamaño y tipo de negocio, si es grande o pequeño. Desempeño pasado, sobre todo en los vendedores, qué también han cumplido sus criterios. Referencias, sobre todo en personal. Y mucho puede haber derechos de propiedad intelectual o exclusiva, ¿no? O sea, tiene cierta patente de algo que les interesa, tiene cierta propiedad, por ejemplo, si tu contrato es de, qué sé yo, adquirir cal, ¿no? Entonces, y la cantera más cercana de cal tiene una propiedad exclusiva de una empresa, nadie más puede acercarse por ahí, entonces tiene estos derechos y eso debes considerarlos en el contrato. ¿No? Entonces, ese tipo de medidas. ¿Ya? El sábado también acabamos eso, vemos eso y acabamos la parte de teoría. Pero con eso ya tienen como para trabajar. Consultas, preguntas. Recuerden mañana su control. Profe, esto también es aplicable, digamos, cuando, o sea, digamos, cuando yo quiero comprar un sistema, digamos, de ventas para mi empresa, entonces, igual puedo aplicar también esto, o sea, digamos, Sí. los mismos criterios, ¿no? ¿Se puede? No es de los mismos criterios. Los criterios pueden variar, pero sí la misma metodología. Y es muy importante sobre todo eso, y es muy común eso de los 3 vendedores. La única excepción en que no se usa esta selección de proveedores es cuando tienes a alguien fijo, o sea, nadie más te puede proveer que es bastante raro, pero hay veces en que nadie más te puede proveer un servicio, ¿no? Cosas tan específicas que no encuentras por otros fabricantes, ¿no? Pero en general es 3 proveedores. Y cuando pasa eso, incluso tienes que justificar que has buscado y que no has encontrado otros proveedores. Pero sirve lo utilizan para servicios, lo utilizan para productos, lo utilizan para contratos, para todo se usa esto. Y pueden ser bastante complejas, ¿no? O sea, nosotros hemos visto 3 postores en 4 niveles, en 4 criterios y con 3, 5 niveles con cada uno. Puede ser mucho más complejo. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Ya, entonces si no hay más consultas, nos vemos el día sábado. Vayan avanzando con esto, por favor. Saludos, cuídense. Hasta luego, hasta luego.